Hola, hola amigas, bienvenidas nuevamente. Espero se encuentren muy pero muy bien. Hoy voy a estar haciendo una depilación de ceja con cera. Sí, hoy te voy a estar enseñando paso a paso y todo lo que ocupas para que tú misma te hagas tu depilación de ceja en tu casa. Y bueno, chicas, hoy voy a estar depilándome yo misma mi ceja. Como pueden ver, ya tengo bastante largo los cabellitos y yo tengo la forma ya de mi ceja, así de que voy a estar solamente depilándome los cabellitos que van a estar alrededor de mi ceja, como pueden ver aquí y aquí también en la parte de en medio. Pero yo te voy a decir que también si tú no tienes la forma y lo que quieres hacer es darte una forma en tu ceja, hay unos moldes que venden que los puedes conseguir en Amazon y estos moldes te van a ayudar para que tú puedas darle forma a tu ceja. Y estos son los moldes que puedes utilizar para darle forma y depilar tu ceja. Tú puedes usar estos moldes. Como te digo, yo te voy a dejar toda la información para que puedas conseguir estos moldes en Amazon. Los puedes conseguir, no son muy caros y te van a ayudar si es que tú quieres darle forma a tu ceja. Y bueno, chicas, aquí tengo todo lo que vas a ocupar para poder realizar esta depilación de ceja con cera. Y aquí tengo el calentón eléctrico de cera. También tengo el eliminador de cera de la piel. Nos va a ayudar a quitar los residuos que queden de la cera. También tengo las toallitas, la telita. Estas telitas me gustan porque pues como pueden ver ya vienen cortadas. Me gustan para la ceja porque ya vienen del tamaño que se ocupa para poder depilar la ceja. Pero también venden un rollo y ese rollo pues viene grande y tú puedes cortar del tamaño que tú ocupes. Por si acaso te quieres depilar, no sé, las axilas, la área del bikini o otra parte de tu cuerpo. También tengo los palitos estos que son los que uso para aplicar la cera. Me gusta porque miren, como pueden ver, vienen del tamaño perfecto para poder aplicar la cera en la ceja. Y también tengo el sacacejas para los pelitos que nos queden, porque puede ser que te queden algunos pelitos allí largos que no los hayas podido sacar con la cera. Entonces con el sacacejas lo vas a poder sacar muy bien. Los algodoncitos para poder retirar, limpiar la cera que quede en la piel. Y antes de comenzar, algo muy importante, chicas, asegúrense en que la temperatura de la cera esté a 42 grados centígrados para que no vayan a quemarse la piel. Y vamos a empezar. Primero, tienen que tener la piel bien limpiecita, no tenga nada de maquillaje en la piel, que esté limpia y seca. Y voy a estar utilizando este peinito que ven para peinarme la ceja. De esta manera yo voy a tener mi ceja peinada con la forma que voy a querer. Entonces ya me peiné la ceja y ahora voy a agarrar la cera. Y con mi dedo voy a estirar la piel hacia arriba. De esta manera vas a tener más control al aplicar la cera. También asegúrate de no aplicar mucha cera en la piel porque si no se va a poner muy pegajoso y a la hora de poner la telita y querer estirar el cabello no se va a poder porque va a estar muy pegajoso. Como les digo, estiren la piel hacia arriba y vamos a aplicar la telita presionando suavemente hacia abajo, ¿sí? Como pueden ver, amigas. Y vamos a jalar al lado contrario de donde crece el cabello. Estiren la piel y jalen, ¿sí? Como pueden ver, todos los cabellitos que saqué. Y como pueden ver, miren, ya quedó mi ceja bien limpiecita. ¿Sí pueden ver ahí? Y si les quedaron unos cabellitos, pues como les digo, pueden usar el sacacejas y solamente jalar los que hayan quedado extras. Como ahí a mí me quedó uno, aquí me quedó otro. ¿Ok, chicas? Bueno. Y ahora voy a depilar la parte
de aquí de arriba. A muchas personas les gusta depilarse todo esto de arriba, pero yo no, a mí solamente me gusta depilarme estos cabellitos que ven que salen de aquí. Y peino para estar segura que me quedó mi ceja parejita, como pueden ver. Ok. Ahora vamos a pasar a la otra ceja. Miren, igual el mismo procedimiento. Me la voy a peinar. Y ven, todos los cabellitos que tengo aquí se van a ir. Y lo mismo, voy a agarrar mi cera. Voy a estirar mi piel hacia arriba. Y aplico y entonces ahora voy a seguir con la parte de arriba. Y ahora voy a hacer la parte de en medio. Si tú no tienes muchos cabellitos, no necesariamente tienes que quitarte. Yo tengo poquitos, pero igual de todos modos me los voy a quitar. Y listo, ya está la ceja. Y ahora voy a agarrar mi algodón y voy a usar el eliminador de cera. Vamos a eliminar la cera aplicándolo en la área, porque va a quedar como pegajoso y no quieres que te quede pegajoso, si no se te va a pegar los otros cabellitos también. Aplicamos y con el algodoncito vamos a limpiar. ¿Sí? Este eliminador lo quita muy fácil, muy rápido, para que no te quede ningún residuo de la cera. Y bueno, chicas, como pueden ver, este es el resultado final de la depilación de ceja con cera. Como pueden ver, miren cómo me quedó la ceja. Espero que les ayude este video, que ustedes se puedan depilar esa ceja también. Y si tienen preguntas o comentarios, por favor no olviden dejármelos en la cajita de información y con mucho gusto yo se los contesto. Cuídense, hasta la próxima.